Estamos de regreso, gracias por seguir en sintonía de Noticias Oromar. Nos acompaña ya nuestro invitado Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular. Muchísimas gracias por atender esta conversación y acompañarnos en los estudios precisamente de este importante medio de comunicación. Y es que el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, ya anunció que existen los números específicos para el aumento o el incremento de los precios de la gasolina tras la eliminación de los subsidios, 0.25 y 0.30 centavos Extra y Ecopaís respectivamente. Y al parecer, don Giovanni Atariguana, esta decisión ya estaría tomada. ¿Cómo la tomarían ustedes, los sectores sociales, tomando en consideración que existe una compensación para amortiguar la eliminación del subsidio? Muy buenos días, Pedro. Un saludo a toda la audiencia de Oromar. Nuestro partido Unidad Popular comparte el sentimiento del 70% de la población que rechaza la elevación de los combustibles. Porque, seamos claros, sube la gasolina, sube absolutamente todo. En condiciones en que las familias ecuatorianas ya no subieron el IVA al 15%, el costo de la vida se disparó, no hay trabajo. La canasta básica supera en el país los $800. Ciudades como Manta, Cuenca o Quito llegan a los $830 y los ingresos de la población son apenas $300 en promedio. En esas circunstancias, subir la gasolina, que va a desencadenar una ola de inflación. El propio Banco Central, Pedro, ha establecido que la inflación podría llegar al 4%. Eso es casi el doble de lo que hoy está ocurriendo. Significa, sin duda alguna, un golpe a la economía Aunque popular. exista esa compensación que está barajando el gobierno nacional, ver, igual el impacto va a ser el mismo. Por supuesto, porque la compensación de la que hablan, primero los propios transportistas no tienen la confianza porque no se sabe el monto, no hay la certeza de que se mantenga en el tiempo. Y hay que recordar que ni el mecanismo ni la modalidad, cómo se va a entregar. Ni el mecanismo ni la modalidad, pero sobre todo es un tema de credibilidad. Cuando hay un gobierno que llegó diciendo que no iba a subir los impuestos y subió el IVA, cuando un presidente en campaña, Daniel Noboa, dijo que va a bajar el precio de los combustibles y sube la gasolina, ¿usted cree que los taxistas, los transportistas van a confiar en ese tipo de compensación? Hay que ser claros, aquí lo que se trata es de recuperar plata, millones de dólares, para pagar la deuda externa por un lado y por otro. Y habrá que ubicar cuáles son estas empresas que están importando el combustible y que quieren llevar a precios internacionales para jugosos negocios. ¿A cambio de qué? De sacrificar a las familias ecuatorianas. Claro, son los más beneficiados probablemente los importadores, así como también existen, y vemos en la nota anterior, que existen $200 millones al año por contrabando de combustible. Esa también es otra de las pérdidas que enfrenta el país. Sin embargo, en la protesta última y en la primera que enfrentó el gobierno nacional, parece que no tuvo la acogida necesaria. ¿Qué sucederá este próximo 4 de julio? ¿Habrá mayor presencia de los sectores sociales o esperarán a que en las mesas técnicas que está instrumentando el gobierno nacional un poco se aclare el tema? A ver, se anuncia que el día de hoy al mediodía el presidente Noboa va a firmar el decreto para subir la gasolina. Un acto irresponsable con las familias ecuatorianas, y luego va a viajar de paseo una vez más a Europa. ¿Qué le corresponde al pueblo? Levantar la voz y ejercer su derecho a la protesta, consagrado en la Constitución. El día miércoles empezó las primeras expresiones en Quito, en un inicio progresivo. Ayer se movilizaron en Cuenca, en Guayaquil, y seguramente la próxima semana, una vez que se aplique el paquetazo, por supuesto el pueblo ecuatoriano se va a movilizar, como lo hizo contra Lenín Moreno, como lo hizo contra Lazo, y hoy va a enfrentar un gobierno antipopular como el de Daniel Noboa. ¿Y cree que incremente en estos días el precio de la gasolina si el ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, anunció que va a socializar el tema hasta que quede totalmente claro a través de las mesas técnicas, de la que supongo participarán todos los sectores involucrados, incluidos los sectores sociales? Bueno, estamos a expensas de lo que haga el presidente Noboa. Él ha dicho que la decisión está tomada, porque además con el único que acuerda el gobierno, al que escucha, al que llega a acuerdos, es con el Fondo Monetario Internacional, porque hay que ser claros y concisos. Esta es una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Pedro, que durante 40 años ha venido aplicando en 23 acuerdos este tipo de medidas. Aunque el gobierno ha dicho que cuando fueron al Fondo Monetario Internacional a hacer la negociación para el crédito, ya estaba tomada esta medida, esta decisión. Eso es lo que dicen, pero hay que leer los documentos que firmó en su momento Moreno, Lazo, y que Noboa dijo que no iba a hacer, pero lo está haciendo. Es decir, haciendo bien los deberes con el Fondo Monetario y no con su pueblo. En este país, donde falta plata para garantizar medicinas en los hospitales, no se invierte en seguridad,
la obra pública está paralizada, la educación pública está en emergencia, se deben a los gobiernos seccionales, alcaldías y prefecturas, resulta que el gobierno de Daniel Noboa ha sido puntual en pagar a la deuda externa. De enero a junio ha pagado 3.500 millones de dólares. El último préstamo que se vende como la salvación del Fondo Monetario Internacional, usted recuerda, el día 6 de junio entraron 1.000 millones de dólares. Ese mismo día pagaron la deuda externa en 860 millones de dólares. Es decir, el tema de subir la gasolina, de endeudarnos con el fondo, no es cierto, como ha sido en el pasado, que no va a ir ni a educación, ni a salud, y menos al desarrollo productivo del país. Pero habría que buscarle una salida a esta crisis. Y mire lo que también mencionó el ministro de Economía y Finanzas, que el 53% del subsidio beneficia al 20% de la población más adinerada. Con esto se ataca o se ayuda a combatir a los sectores que reciben menos atención en el Estado y seríamos más equitativos, de acuerdo a lo que anuncia el Gobierno Nacional. Pedro, hablemos de los subsidios. ¿Quiere eliminar los subsidios? Elimine las exoneraciones tributarias de las grandes empresas por 1.000 millones de dólares. Deje de darle subsidio a la energía eléctrica a las grandes mineras. Mientras los ecuatorianos pagamos 12 centavos del kilovatio hora, las empresas mineras que se llevan ingentes ganancias de nuestra riqueza pagan apenas 5 centavos del kilovatio hora. Eso, Pedro, son 150 millones al año. Quiere eliminar los subsidios, elimine el subsidio al diésel para las grandes camaroneras, industria pesquera, para las mineras y petroleras, pero no se cargue con el pueblo. Cuando sube la gasolina, sube todo, y finalmente pagamos los ecuatorianos con más pobreza, con mayor desempleo. Creo que el país está consciente de la situación crítica o de las diferentes crisis que está atravesando el país, entre ellos inseguridad y también la crisis económica. ¿Salir a las calles a protestar es una salida válida o se pudiera provocar un estallido social con todas estas protestas que se pudieran venir en los próximos días? Cuando una medida del gobierno afecta la vida, los derechos de la población, los ecuatorianos tenemos la obligación, el derecho de defender la vida en todos los planos. El derecho a la protesta es un elemento que debemos ejercer. Sí, y es irrenunciable, efectivamente. Es irrenunciable, porque cuando las cosas están mal hay que decirlo que está mal. Alternativas existen, Pedro. Yo solamente le planteo dos. La una, cobren a los grandes evasores y morosos de impuestos. 91 millones de dólares en deudas en firme ante el Servicio de Rentas Internas tiene la Corporación Noboa. ¿Por qué no empieza por ahí? Eso se lo viene diciendo desde campaña, pero ¿por qué no se lo hace? ¿Por qué no se presiona para que lo hagan? Los ricos deben aportar más que los de la clase media, que somos los más sacrificados. El principio es el que más tiene, más debe pagar. ¿Sabe cuánto ganaron las 25 empresas más grandes de este país el año 2023? Datos de la Superintendencia de Compañías. Ganancias netas equivalentes a 2.000 millones de dólares, pero no pagan impuestos. El propio Fondo Monetario, en su estudio, a propósito de este acuerdo, nos cuenta que 63.000 millones de dólares han fugado de capitales. Hacen grandes ganancias en este país y se llevan la plata afuera, a diferencia de nuestros hermanos migrantes que están en Italia, en Estados Unidos, que sostienen la economía. Solo el año pasado aportaron con 5.700 millones de dólares. Entonces, se trata de cambiar la política. Por eso, Pedro, hoy vamos a resistir a las medidas antipopulares, al paquetazo. Vamos a exigir precisamente que cobren los impuestos. Pero la razón final será que en febrero debemos cambiar de gobierno y ya no podemos seguir gobernados ni por corruptos, ni grandes banqueros, ni grandes empresarios. Hoy le toca al pueblo. ¿Y no es necesario hacer una pausa para no salir a las calles y de desconcentrar al gobierno de la atención que está dirigiendo precisamente para combatir a las mafias delincuenciales o la inseguridad? Esto de alguna manera repercute en el trabajo que está haciendo el gobierno nacional para combatir justamente la inseguridad. El gobierno ha fracasado porque no tiene una política seria en ¿Fracasado en 6 meses de gestión? Por supuesto, porque está haciendo... ¿Usted cree que se puede hacer ese diagnóstico, esa evaluación? Porque eso es lo que siente el pueblo ecuatoriano. Porque son intereses políticos de los sectores sociales, de ustedes que están como actores políticos, precisamente para mostrarse y visibilizarse para las elecciones de 2025. Aquí son 6 meses donde el gobierno ofreció no subir los impuestos y los subió. Ofreció bajar los combustibles y está subiendo los combustibles. Ofreció libre ingreso y quitó rentas a las universidades. Ofreció atender la salud y no hay medicinas en los hospitales. Los pacientes, por ejemplo, que necesitan diálisis o cáncer, no tienen atención. Eso es un fracaso y el pueblo reclama rectificación y solución a los problemas.
Por supuesto que el derecho a reclamar cuando se toman medidas que afectan a la población es irrenunciable, porque el hambre, porque la falta de trabajo no espera. Ya. Asumamos que los ítems, o lo que usted acaba de mencionar, está en rojo el gobierno nacional y ha fracasado, pero en el tema de seguridad se está trabajando y con contundencia, o tampoco un poco les satisface el trabajo que se está haciendo por parte del gobierno nacional. Combatir la delincuencia no es simplemente que el presidente de vez en cuando se ponga un casco y se dé una vuelta por el país. ¿Y los militares y los policías que están en las calles permanentemente? Tienen nuestra felicitación cuando dan golpes certeros. Claro, pero es evidente, ese bajo liderazgo del presidente, pues. Pero es evidente, Pedro, que no hay un plan real. Aquí no caen ninguno de los grandes capos. ¿Y usted cree que Colombia, México, que tienen años, tienen planes pertinentes o eficaces? Bueno, también han fracasado. Lo cierto es que no han bajado los índices de delincuencia, ha aumentado y el tema de las extorsiones, de los secuestros, de la inseguridad. Por ejemplo, en el caso de Manabí, traen a sesionar el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la Comandancia de la Policía. Durará un mes, 2 meses, y después, si no se atacan las causas fundamentales de la delincuencia, que tiene que ver con dar golpes certeros en el tema de los grandes capos, pero al mismo tiempo invertir en educación y salud, porque si a la juventud no le damos opciones para el trabajo y para una carrera universitaria, por supuesto que la delincuencia va a mantenerse. Desde ese punto de vista, a vista y paciencia efectivamente del pueblo, el gobierno de Daniel Noboa ha fracasado, como ha fracasado en el tema de la economía y en el tema de salud y educación. Suena sencillo, fácil lo que usted acaba de mencionar, que con lo que usted está expresando se pueda resolver los graves y profundos problemas que enfrenta el Ecuador. Pero ¿cuál sería la receta mágica para en 6 meses tratar de por lo menos equilibrar las situaciones complicadas que enfrenta el país? No hay recetas mágicas, pero hay direcciones correctas. Si el presidente Noboa aplica las mismas viejas recetas que aplicó Lazo del Fondo Monetario Internacional, que fomentan el aumento de la pobreza, por supuesto que no solo no se resuelven los problemas, sino que evidentemente se agudizan. Cuando hay pobreza, crece la delincuencia. Cuando no hay alternativas para la juventud, ellos pueden ser reclutados. Solamente este año lectivo, Pedro, en la costa ecuatoriana, cerca de 70.000 adolescentes y niños dejaron la escuela pública. ¿Por qué? Porque sus padres fueron despedidos, porque no les avanza, porque el IVA aumentó el costo, por ejemplo, de los útiles escolares y los uniformes. Entonces, es un tema en el cual un gobierno que no invierte en obra pública, que solamente la plata que recupera de impuestos y del petróleo lo destina exclusivamente al pago de la deuda externa, obviamente por ahí no es la salida. ¿Nosotros qué proponemos? De manera seria y contundente, aquí y ahora, necesitamos plantearle al mundo, al Fondo Monetario, a China y a los tenedores de los bonos privados de la deuda, una moratoria. Es que no se trata de no querer pagarles. Una renegociación. Una renegociación, cambiar los plazos, liberar al año, Pedro, 10.000 millones de dólares, que mucha falta nos hace en el tema de seguridad, claro, que nos hace falta en inversión productiva, bajar las tasas de interés y obviamente en función de que recuperemos la economía del país, bueno, nos ponemos a pagar. Ellos dicen que hay que pagar todas las deudas. La pregunta es, ¿por qué Noboa no le paga a los municipios? ¿Por qué no paga y cumple la ley con el seguro social? Porque no hay plata. No, plata hay, 3.500 millones pagaron al Fondo Monetario Internacional y hoy nos endeudan para pagar deuda, lo que de paso es inconstitucional. Bueno, las políticas que ha implementado el gobierno nacional aparentemente son erróneas, pero también se está proponiendo el diálogo. ¿Por qué no buscar un punto de equilibrio ante las circunstancias delicadas, complicadas, complejas, de inseguridad que vivimos? El diálogo es importante cuando hay voluntad política de escuchar y de asumir un cambio de dirección. Pero lamentablemente el gobierno de Daniel Noboa, con quien solamente... ¿Han intentado conversar con él para que...? Solamente dialoga con el Fondo Monetario Internacional. Fíjese usted ahora, a propósito incluso de los combustibles. Dice, vamos a hablar con los transportistas, con algunas organizaciones sociales. Ah, no, pero nada con la CONAIE, nada con el Frente Popular. Por supuesto que estaríamos abiertos a discutir, pero estamos también convencidos, Pedro, que debería haber lo mínimo de credibilidad. Y este gobierno, desde que se instaló, la primera ley que aprobó, Pedro, ¿cuál fue? La remisión de intereses de 2.500 millones de dólares a los grandes empresarios morosos con el sistema de rentas internas. 2.500 que les perdonaron y ahora nos pasan la factura al pueblo ecuatoriano. Un gobierno que impuso
de manera inconstitucional, estamos esperando que dice la Corte en la demanda que presentamos, nos subió el 15% el IVA y nos está llevando a la miseria de las familias ecuatorianas. Entonces, no puede haber diálogo con quien simplemente te dé el garrotazo y luego dice socialicemos. ¿Giovanni Atariguana va a estar en la papeleta en el 2025? Nosotros vamos con Unidad Popular a trabajar por unir al pueblo a hacer gobierno. Nuestro candidato presidencial es el profesor Jorge Escala Zambrano, un maestro de juventudes durante 30 años, maestro en el suburbio de Guayaquil, un hombre de origen campesino que emigró con su familia a Guayaquil por mejores días, un defensor de la educación, un hombre honesto que con capacidad puede representar lo que debe ser el cambio. ¿Sí o no? ¿Giovanni Atariguana va a estar en la papeleta? ¿Sí o no? No, yo no voy a estar en la papeleta, pero vamos a estar animando a todos los candidatos, hombres y mujeres, que la lista 2 de Unidad Popular va a presentar desde el binomio presidencial, por supuesto, a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, don Giovanni Atariguana, por participar en Noticias Oro Mar. Vamos a nuestra pausa publicitaria. Enseguida retornamos con muchísima más información.